Hola, en este video vamos a solucionar el ejercicio número 68 del capítulo 5 del Segway, sexta edición. Vamos a leerlo. Dos bloques de masas de 3.50 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por una cuerda sin masa que pasa sobre una polea sin fricción. Las pendientes no tienen fricción. Encuentre A. La magnitud de la aceleración de cada bloque y B. La tensión de la cuerda. Para poder solucionar esto vamos a realizar los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas. Entonces, de la masa 1 tendríamos. Profe. Vamos a hacerlo sobre este sistema de referencia. Dibujar rectas es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a la masa 1 un puntico y vamos a mirar, vamos a trazarle el plano cartesiano. Nuestro sistema de referencia va a ser este. No lo puedo usar porque me quemo de acá, pero la normal siempre va perpendicular a la superficie, gracias. Entonces tenemos la normal, tenemos el peso, que siempre está abajo, y en este caso tenemos la tensión. Si dibujamos nuestro plano cartesiano ideal sería este. Entonces, y acá. Vamos a mirar entonces. Este era nuestro peso, M1, porque esta es nuestra normal 1, esta es la tensión. Vamos a mirar, vamos a hacer es encontrar en este ángulo con cuál eje lo vamos a volver adyacente. Para eso lo que hacemos es, vamos a reescribir la punta, esta punta de acá, y acá tenemos el ángulo. Y vamos a hacer proyecciones de líneas. Entonces, proyectamos lo que sería el suelo de nuestro sistema, proyectamos lo que sería nuestro eje, X, o sea que tenemos que este es el eje X. Hacemos una perpendicular al eje X. Sí, así. La perpendicular al eje X, que sería nuestro Y. Y lo que hacemos es prolongar hacer una paralela, lo que sería la paralela de esta recta, pero aquí, que nos quedaría acá. ¿Listo? Entonces esta sería la de M1G. ¿Qué vamos a hacer? Pues comenzamos el conteo. Entonces teta, aquí tenemos ángulo, aquí no lo tenemos, acá tenemos ángulo, aquí no tenemos, acá tenemos ángulo, aquí no lo tenemos, acá tenemos ángulo. Si observamos, este es nuestro eje Y y el ángulo nos queda acá. Entonces eso correspondería a que el ángulo va a quedar aquí. ¿Eso qué significa para nosotros? Con el eje Y nosotros tenemos el adyacente, lo que significa el coseno. Entonces sabemos que la fuerza que está acá sería M1G coseno de teta. Y como completamos el triángulo acá, acá nos daría el seno, pero pues lo vamos a proyectar sobre el eje. Tendríamos que este vector nos da M1G seno de teta. Una vez ya con el diagrama de cuerpo libre, lo que podemos hacer es hallar la sumatoria de las fuerzas. Entonces comenzamos. Vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Si observamos el sistema se mueve así, en esta dirección. Lo que quiere decir que la masa 1 en ningún momento se va a mover sobre el eje Y. Eso quiere decir que esta sumatoria es igual a 0. Miremos las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Entonces tenemos la normal, recordemos que nuestro sistema de referencia es así. Entonces la normal menos la descomposición de este vector peso en el eje Y, que sería M1G coseno de teta, igual a 0. De acá tenemos que la normal 1 es igual al peso de la masa 1 por el coseno del ángulo. Ahora vamos a hallar la sumatoria en el eje de fuerzas en el eje X. El sistema se está moviendo según nuestro sistema de referencia en el eje X, lo que quiere decir que esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa 1 por aceleración. Es positivo porque se está moviendo en el sentido del sistema de referencia. Entonces, las fuerzas que actúan
descomponen en el eje X son la descomposición del vector peso en el eje X, M1G seno de X, seno de teta, perdón, menos esto, más la tensión igual a masa 1 por aceleración, menos porque está en contra y la tensión está en pro. Y así obtendríamos nuestra primera ecuación. Con esta ecuación no podemos hacer nada porque tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Por eso es que vamos a proceder a hacer el sistema de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 para poder hallar esto y poder encontrar nuestra siguiente ecuación. Ahora vamos a realizar la sumatoria, el diagrama de cuerpo libre para realizar posteriormente la sumatoria de la masa 2. Entonces volvemos la masa 2 un punto en el cual vamos a trazar el plano que tenemos. Entonces, tenemos esta, entonces, y la perpendicular. ¿Por qué lo trazamos así? Porque nuestro sistema de referencia nos va a decir que nuestro sistema de referencia es este. Entonces, empecemos a hallar la sumatoria de las fuerzas. Empecemos a hallar las fuerzas. Para masa 2 tenemos que la normal N2, tenemos la tensión, tenemos el peso, y ya. Tenemos también un ángulo, que tenemos que otra vez, este ángulo de acá, que lo tenemos que encontrar en qué posición ponerlo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Prolongamos esta recta, trazamos esta paralela sobre este eje, y trazamos la paralela del peso. ¿Listo? Entonces comenzamos. Acá tenemos el ángulo, no tenemos, tenemos ángulo, no tenemos, no tenemos y tenemos. El ángulo nos quedó, si miramos, este es nuestra paralela, entonces este es Y y este sería X. El ángulo nos quedó con el eje Y, ¿cierto? Sí. Listo. Para eso vamos a terminar de descomponer vamos a descomponer estos vectores para tener más claro esto. Entonces, acá nos quedaría, tenemos este vector adyacente al ángulo, entonces tenemos que este vector es M2G coseno de teta. Completando el triángulo, decimos que este de acá es M2G seno de teta. Una vez ya teniendo el diagrama de cuerpo, podemos hallar la sumatoria de las fuerzas. Entonces iniciamos. Sumatoria de las fuerzas en Y. Esta masa, igual que esta, no se está moviendo sobre el eje Y, lo que quiere decir que la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. Si observamos las dos fuerzas que actúan sobre Y, sería la normal 2 menos el peso 2, pero entonces este peso va con el coseno de teta sobre 0. Eso quiere decir que la normal 2 es igual a M2G coseno de teta. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. El sistema se mueve en este sentido y nosotros dijimos que tenemos el eje de referencia acá. Lo que quiere decir que si la masa se mueve así, sí se nos está moviendo sobre el eje X. Entonces decimos que es la masa 2 por la aceleración. Tengamos en cuenta que el sistema se está moviendo hacia allá, lo que quiere decir que en esta ocasión se está moviendo hacia la parte positiva, se está moviendo en el eje positivo. Por eso nos queda positivo. Sumamos las fuerzas que tenemos en X. Entonces tenemos la tensión de forma negativa, entonces tenemos menos tensión más M2G seno de teta igual a M2A. Y así encontramos nuestra segunda ecuación. Listo. Ya encontramos nuestras dos ecuaciones. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos sistemas, dos incógnitas, ya lo podemos resolver.
Para poder hallar, lo primero que vamos a hacer sumar estas dos ecuaciones. Entonces tenemos menos m1 g seno de teta más t igual a m1a más m2 g seno de teta menos teta igual a m2a. Sumando esto, nos quedaría, tenemos a g seno de teta como factor común y nos quedaría m2 menos m1. 0 igual a, perdón, vamos a factorizarlo de una vez por ahorrar como despacio, entonces diríamos a factor de m1 más m2. Una vez ya con esta ecuación podemos decir que la aceleración del sistema es igual a g seno de teta factor de m2 menos m1 sobre m1 más m2. Si reemplazamos esto con los valores numéricos, nos quedaría que la aceleración del sistema es 9.80 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 35, que es nuestro ángulo, por M2, que sería 8 kilogramos, menos 3,50 kilogramos, que es lo correspondiente a la masa 1, sobre 3,50 kilogramos más 8 kilogramos. Si realizamos estos cálculos, la respuesta es 2.20 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos las unidades. Entonces, tenemos este kilogramos, esta suma nos da 1 kilogramos, esta resta nos da otro kilogramos que se cancelarían y nos quedarían estos metros sobre segundo. ¿Listo? Y así encontraríamos la aceleración del sistema. Por el anterior video se demostró que por ligaduras, cuando uno tiene una polea fija, la aceleración del sistema es la misma magnitud, lo que cambia son las direcciones. Entonces la aceleración de esta masa es igual a la aceleración de esta, pero negativa, en sentido contrario. Entonces tenemos que la aceleración aquí es 2,20 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ir a la tensión. Listo, para la tensión lo que vamos a hacer es que vamos a coger la primera ecuación, pero la vamos a multiplicar por M2. Entonces tendríamos menos M1, M2, G seno de teta más T M2 igual a M1, M2A. Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por menos M1. Entonces nos quedaría menos M1, M2, G seno de teta, menos, que nos quedaría más TM1 igual a menos M1, M2A. Si sumamos estas dos ecuaciones, tendríamos menos 2 veces M1, M2, G seno de teta más T factor de M1 más M2 igual a 0. Si despejamos en esta ecuación, podemos encontrar el valor de podemos encontrar a lo que sería equivalente a la tensión. Entonces, tensión es igual a, esto está restando, pasa a sumar, nos quedaría 2 M1, M2, G seno de teta sobre M1 más M2. Algebraicamente este sería el proceso. Ahora lo que nos falta es reemplazar. Entonces tendremos que la tensión es igual a 2 por M1, que es 3,50 kilogramos, por M2, que es 8 kilogramos,
por la gravedad, 9,80 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de 35, que es nuestro ángulo. Todo esto sobre... me torce un poquito. Sobre la sumatoria de las masas, entonces sería 3,50 kilogramos más 8 kilogramos. Si realizamos estos cálculos da 27.4 newtons. Como explicamos en el video anterior, ese newton sale de igual manera. Entonces, kilogramos más kilogramos me da una magnitud con kilogramos, que se va con este kilogramos y nos queda este kilogramos por metro sobre segundo, que sería el equivalente al litro. Eso quiere decir que esta tensión es igual a 27.4. Sí. 27.4 newtons y ya hemos resuelto completamente el sistema.